Señor nos hemos reunido, en el nombre del Señor nos hemos reunido. Ved qué gozo que los hermanos se quieran, ved qué gozo que los hermanos se quieran, en el nombre del Señor nos hemos reunido, en el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos siguen por Blue Radio, por la calle, a todos los que se unen espiritualmente a esta celebración de la misa dominical. Los invito a que pongamos ante Dios nuestras intenciones, nuestras familias, a los enfermos y también a nuestros hermanos difuntos. Que Dios sea misericordioso con todos. Y que Dios también nos conceda a todos el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías,
Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Escuchen ahora el Salmo 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. El Señor es sublime y se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, queridos amigos todos. Sería interesante si en nuestra época, donde se usan tanto las encuestas en la política, en los negocios, en el comercio, en el gobierno, si alguna empresa de estas de encuestas saliera a la calle a preguntarle a la gente: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Será muy interesante escuchar las respuestas, porque nos daría una idea de cómo todos percibimos a Jesús y, de alguna manera, hasta dónde hemos conocido a Jesús en profundidad. Prácticamente creo yo que no hay en el mundo occidental nadie que pueda decir: jamás he oído hablar de Jesús. Todos lo hemos oído nombrar alguna vez, más aún los que pertenecemos a las iglesias. Pues esa pregunta la hizo Jesús también después de llevar un tiempo predicando. Seguramente se ponía a pensar: ¿qué estarán pensando los demás de mí? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán los apóstoles?
¿Qué dirán las mujeres que nos acompañan? ¿A quién les parece o quién les parece que soy yo? Y entonces, en el trozo del Evangelio de hoy, hace como un pequeño recorrido. Ustedes se habrán dado cuenta muchas veces que cada trozo del Evangelio es como un pequeño recorrido que en el camino nos va enriqueciendo y al final nos regala como una enseñanza especialmente importante. Entonces Jesús le dice a los discípulos, así como quien no quiere la cosa, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que era la forma como Jesús hablaba de sí mismo. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. E inmediatamente ellos recogen el sentir del pueblo. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Es decir, la gente tiene una idea primera interesante. La gente, Señor, piensa que tú eres un profeta, que tú eres un hombre de Dios, que tú vienes de parte de Dios. Y por eso tal vez sea Jeremías, uno de los profetas, o Elías, o quizás Juan Bautista volvió a revivir. Pero lo primero interesante es que quienes han oído hablar a Jesús, quienes lo han visto actuar, reconocen que allí hay algo que tiene que ver con Dios. Después Jesús concentra un poco, focaliza la pregunta en sus apóstoles. Y ustedes, podríamos añadir nosotros, que me han visto predicar, que caminan conmigo, que se sientan a la mesa conmigo, que han visto mis milagros, que han orado conmigo en la intimidad más profunda, a estas horas de la vida, ¿ustedes qué dicen de mí? Ustedes que son como el círculo más cercano a mí. Y sucede una cosa muy interesante, y es que como en otras ocasiones, Pedro, el apóstol Pedro, toma la vocería. De muchas maneras en el Nuevo Testamento Pedro va ocupando un lugar de preeminencia que finalmente va a quedar por el mismo Jesucristo como consagrado. Pedro toma la vocería y sin duda dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el Mesías. Y además, Hijo de Dios, añade Pedro. Es decir, Pedro ha hecho un camino, ha escuchado, ha seguido a Jesucristo y en ese momento de su cercanía con Él, tiene la fortuna de poder decir claramente quién es Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador y además eres el Hijo de Dios. Dos cosas que para un israelita son afirmaciones monumentales. Llegó el Mesías, anunciado desde siempre. Y este Mesías no es un hombre más, es el Hijo de Dios. Eso es lo que podríamos llamar nosotros una confesión de fe. Cuando uno dice, creo en Cristo, creo que Él es el Mesías, creo que Él es el Hijo de Dios, está confesando su fe. Eso es en lo que creemos. Y Jesús, oyendo esta respuesta tan precisa, le cuenta una cosa a Pedro. Esto que tú sabes, no te lo contó nadie de por acá. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Tu relación con Dios, el haberme seguido, el haber creído en mí, ha hecho que Dios te favoreciera con esta revelación. Qué interesante, qué interesante. Como me has buscado, como me has escuchado, como estás cerca de mí, Dios te muestra eso. Una lección interesantísima cuando uno desea de verdad conocer a Dios. El camino es acercarse a Cristo, es escuchar a Cristo, es creer en Cristo, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, va a afirmar más adelante el mismo Jesús. Entonces Pedro está viendo que se unen dos cosas, su deseo, su interés, su amor a Jesús y Dios que empieza a premiarlo, digámoslo así, con un conocimiento especial. Encontradas estas dos circunstancias, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Le va a dar el mando de la iglesia, sobre una piedra, no sobre arena, no sobre una arena movediza, no sobre un barrial, no, sobre ti voy a poner la iglesia.
Porque esta iglesia, como la barca de la cual hemos hablado en domingos pasados, va a necesitar un conductor muy fuerte. Va a haber muchas tormentas, va a haber muchos vientos contrarios, va a haber a veces inclusive gente dentro de la iglesia que no ayuda a avanzar a la iglesia. Gente que se queda dormida en la barca, en la fe, que se duerme en el bautismo y no ayuda a que avance la iglesia. Tú eres Pedro y vas a recibir la dirección de la iglesia. Y en ti la reciben tus sucesores, los papas que ha tenido nuestra iglesia. Y le extiende un poder, le extiende un poder. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí queda atado allá, lo que desates queda desatado allá. Lo que tú establezcas para llegar al reino de los cielos, en el cielo está aprobado. Lo que tú determines que no conduce al reino de Dios, allá arriba tampoco será aprobado. Esa es la autoridad de la iglesia, esa es la autoridad del Santo Padre, esa es la autoridad de la enseñanza de la iglesia. Y siempre nosotros, miembros de la iglesia, haríamos bien en mirar con mucha delicadeza, con mucha fe, con mucho cuidado, esas orientaciones de la iglesia en las cosas que a Dios atañen. Porque allí está nuestro camino de encuentro con Dios. Así como aceptar con humildad cuando la iglesia nos dice, ese no es el camino, eso no es de Dios, eso no corresponde a la voluntad de Dios. La iglesia, mis queridos amigos, existe para evangelizar, para contar las cosas de Jesús y de Dios. No existe para decir cosas bonitas, no existe para endulzar oídos, no existe para quedar bien con la opinión pública. La iglesia existe para contar la obra de Dios y tiene que ser fiel a ese mensaje y a esa historia. Y además le dice a Pedro, y el poder del infierno no la derrotará. La iglesia va a atravesar por los mares de la historia que tienen vientos favorables y vientos tormentosos. La historia donde hay santos y santas extraordinarias y donde hay también pecadores que no se redimen. Una historia donde hay cosas que nos admiran por su bondad y su altura y una historia llena también de las tragedias humanas. Dios conduce su iglesia. 3 momentos para nuestra vida. Primero, ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Ojalá pudiéramos de corazón, no solamente con los labios, decir, es el Hijo de Dios, es el Mesías, no hay otro, por eso lo sigo. Un segundo momento, sentir la importancia de pertenecer a la iglesia como la que ha sido puesta por Dios para que naveguemos en busca de su reino. Y tercero, tener un corazón abierto, unos oídos abiertos para lo que nos enseñe la iglesia, porque desde esa enseñanza podemos aproximarnos poco a poco al encuentro con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos ahora la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de fe y confianza en Dios, presentémosle nuestras súplicas y oremos también por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, todos los obispos, sacerdotes, diáconos de la Iglesia, para que fieles a la misión recibida, prediquemos con fidelidad y sin interrupción la palabra de Dios a todas las gentes. Oremos, hermanos, por todos los oyentes
de la palabra de Dios, de la predicación de la Iglesia, para que con humildad y generosidad de espíritu permitan que esa palabra ilumine sus corazones, sus mentes y sus espíritus. Oremos por nuestras familias, para que la palabra de Dios llegue a esos lugares como a tierra buena y pueda sembrar en los corazones el deseo de Dios, el amor a Jesucristo y la aceptación del Espíritu Santo. Oremos por nuestros enfermos, por todas las personas que hoy sufren por cualquier causa. Que Dios las fortalezca, que su fe las lleve con esperanza al encuentro con Él y que en cada uno de nosotros encuentren solidaridad. Y oremos por nuestros hermanos difuntos, para que Dios siempre misericordioso los acoja desde ahora en su reino de luz y de paz. Padre Santo, en tu bondad te pedimos aceptes nuestras oraciones. Concédenos toda clase de bendiciones y de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Juntamente te ofrecemos con el pan y con el vino, cuantos somos y tenemos en un mismo sacrificio. Oremos. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque podemos celebrar la Eucaristía. Te pedimos que el Espíritu Santo nos conserve siempre unidos a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Haz que, guiada por el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llegue a ser perfecta, practicando la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos difuntos. Han muerto en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Enseñados por Jesucristo, elevemos al Padre Celestial nuestra oración común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hagamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurados quienes han puesto su confianza en el Señor. Los invito a todos los que nos están viendo por estos canales a que hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no lo puedo hacer sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que nunca me aparte de ti. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Sigamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me toques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llena